Reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el uso de software especializado de apoyo a la asignatura en elaboración y análisis de gráficas y cálculo de derivadas. Los integrantes son Juan Octavio Peña Arroyo, Enrique Alonso Rodríguez Pizarro, Jeremy Rosa Rivera Montañez, Alison Samira Rojas Arcana y mi persona Yanela Flaya Valdivia Maiva. Bueno, en esta exposición analizaremos el comportamiento de una función utilizando la primera y la segunda derivada. Estos conceptos nos permiten identificar cómo cambia la función y cómo ese cambio se refleja en su gráfica. Además, mostraremos el uso de GeoGebra como una herramienta digital de apoyo en la asignatura de cálculo, especialmente para elaborar y analizar gráficas y para verificar el cálculo de derivadas de una manera visual e intuitiva. Por ello, mediante un ejercicio práctico, determinaremos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y mínimos locales, la concavidad, los puntos de inflexión y finalmente elaboraremos un boceto de la gráfica integrando toda esta información. De esta manera podremos comprender mejor el comportamiento completo de una función y cómo las derivadas nos ayudan a analizarla de forma más precisa. Bueno, en este caso el software que hemos elegido es GeoGebra y es un software matemático muy utilizado en todos los niveles educativos porque permite trabajar álgebra, geometría, funciones y gráficas estadísticas en un entorno intuitivo y fácil de comprender, lo que hace que sea accesible para cualquier estudiante. En análisis de derivadas, GeoGebra es una herramienta fundamental porque nos permite visualizar simultáneamente la función, su derivada y los elementos geométricos relacionados con la recta, tangente y la pendiente en un punto. Esto ayuda a entender de manera inmediata cómo cambia la función y qué significa realmente derivar. Además, GeoGebra facilita el estudio de máximos, mínimos y puntos de inflexión, ya que permite observar cómo estos puntos aparecen en la gráfica y cómo influyen en el comportamiento de la función. Pasando con los objetivos, tendríamos como objetivo general explicar cómo GeoGebra ayuda a comprender mejor el curso de cálculo, especialmente en la elaboración de gráficas y en el cálculo de derivadas. Seguido de los objetivos específicos, en alguno de ellos tenemos como mostrar las funciones principales de GeoGebra que permiten graficar y analizar el comportamiento de una función, como también demostrar cómo GeoGebra facilita el cálculo de derivadas y la visualización de rectas y pendientes. También relacionar la gráfica de una función con su derivada para entender mejor sus cambios y sus variaciones. También es importante destacar la importancia de GeoGebra como herramienta de apoyo para estudiar el curso de cálculo de forma más dinámica y visual. Bien, ahora pasamos a nuestro problema propuesto. Bien, nos dice que un investigador estudia el comportamiento de la temperatura de una sustancia química durante un proceso controlado. La derivación de la temperatura se modela mediante la siguiente función. La función es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 5, en la cual x va a representar el tiempo en minutos y la función la temperatura en grados Celsius, para lo cual se nos pide los siguientes puntos. Como punto número A, nos pide determinar los intervalos donde la temperatura aumenta y disminuye. En el punto B, calcular los máximos y mínimos locales de la función. En el punto C, analizar la concavidad de la función e identificar los puntos de inflexión. En el punto número D, tenemos que elaborar un boceto de la gráfica utilizando toda la información obtenida. Bien, aquí tenemos nuestra función original. Podemos observarla. Lo primero que tenemos que hacer es derivarla, lo cual nos haría como primera derivada 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Ello lo igualamos a 0. Seguido, vemos que tenemos un factor común, que sería el número 6, por lo cual pasamos a dividirlo y de este modo vamos a simplificarlo, dando como resultado nuestros puntos críticos, que serían x igual a 2, x igual a menos 1. Estos puntos los vamos a interpretarlos en nuestra tabla que tenemos aquí. Y bueno, podemos observar que estamos de menos 1 a infinito, nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es de menos 1 a 2. El tercer punto de 2 a más infinito. Y bueno, con nuestros valores de prueba tenemos 3, menos 2, 1 y 3. Estos puntos, el menos 2, vamos a reemplazarlo en nuestra primera derivada. Nos daría como un positivo. Y el 1, reemplazando en la primera derivada, nos da un negativo. Y lo mismo con el 3, nos daría un positivo. Y en nuestra función vemos que
va hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, lo cual nos da a interpretar que x menos 1 hay un máximo local, cuyo valor es 12. Y en x igual a 2 hay un mínimo local, cuyo valor es menos 15. Asimismo, como que es creciente cuando la temperatura aumenta en los puntos menos infinito, menos 1. Y en el punto 2, infinito. Y donde la temperatura va a decrecer es en el punto menos 1, 2. Yeah. Oh. Luego seguimos sacando el punto de inflexión y la concavidad mediante la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada, que saldría 12x menos 6. Y esta la igualamos a 0, saliendo del punto de inflexión con x igual a 0.5. En la tabla de la segunda derivada dividimos los segmentos, que serían menos infinito hasta 0,5 y de 0,5 hasta más infinito. Los valores de prueba que utilizamos son 0 y 1. Estos los representamos en la segunda derivada, dándonos menos infinito a 0,5 con un negativo y de 0,5 a más infinito con un positivo. Con esto podemos decir que en x igual a 0,5 hay un punto de inflexión de la función 0.5 que sería igual a menos 1.5 y que en x igual a 0.5 la concavidad cambia. También podemos observar que es cóncava hacia abajo en menos infinito, 0.5 y cóncava hacia arriba en 0.5 a más infinito. Luego hacemos uso del GeoGebra clásico. Pasamos a graficar el trazo diluciendo la función original del GeoGebra clásico, que sería 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 5. También a su vez ingresamos los puntos que encontramos que serían los puntos críticos en x igual a menos 1 y en x igual a 2, con un máximo local en menos 1,12 y un mínimo local en 2, menos 15. Y el punto de inflexión en 0.5, menos 1.5. Y pudiéndose ver la representación gráfica. Para concluir con esta exposición, podemos decir que el cálculo de diferencial permite el estudio y la predicción del comportamiento de una función de manera precisa, especialmente a través del análisis de las derivadas. Gracias a ello es posible determinar cómo cambia una función, identificar tendencias y describir fenómenos reales con exactitud. El uso del software GeoGebra optimiza el tiempo de análisis y habilita la visualización directa de la función y sus puntos críticos. Así, refuerza y corrobora los conocimientos teóricos aprendidos previamente, facilitando una comprensión integral del comportamiento de la gráfica. Muchas gracias por su tiempo y atención.